Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 5 y 6 nos dice: del mismo modo, acepten la autoridad de los ancianos y todos vístanse con humildad en su trato los unos con los otros, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que humíllense ante el gran poder de Dios, y a su debido tiempo Él los levantará con honor. Cierre sus ojos y vamos a tener una palabra de oración. Padre, estamos delante de ti, habiendo ya entregado nuestra alabanza, nuestra adoración, y ahora, Padre, pidiéndote y rogándote que tú hables a nuestra vida. Que el mensaje, Señor, que habrás de decirnos, podamos ponerlo en práctica y sobre todo también compartirlo, Señor, para que de esta manera crezcamos y vivamos acorde al fruto del Espíritu Santo. Señor, que cualquier distracción sea quitada de enfrente de nosotros y podamos concentrarnos en lo que tú habrás de decirnos, para que salgamos de aquí con el deseo de hacer también tu palabra una realidad de nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, quiero comenzar el mensaje de esta mañana mencionando que hace algunos años atrás hubo un doctor aquí en Estados Unidos que su nombre es James Lynch, y él se hizo un reto, ¿verdad?, personal para poder realizar un estudio extenso acerca de lo que la soledad, ¿verdad?, le puede hacer a una persona. Lo que una persona, ¿verdad?, enfrenta o lo que puede padecer cuando está sola, cuando no tiene a alguien y cuando de esa manera pues no puede ser amable, no puede ayudar, no puede bendecir a otra persona. Y lo que el estudio que este doctor, ¿verdad?, hizo, arrojó, fue que la soledad, además de muchas consecuencias, la más importante en el ámbito médico es que debilita el sistema inmune de una persona. Y esto dice el doctor, ¿verdad?, que es porque cuando tú y yo nos relacionamos con otras personas, nuestro cerebro, nuestra materia gris, ¿verdad?, que Dios ha puesto aquí en nuestra cabeza, va a dar como resultado una sustancia que se conoce como dopamina. Y eso, ¿verdad?, nos va a hacer alegres, nos va a hacer sonreír y además nos va a ayudar a que nuestro cuerpo esté activo, porque nuestro cuerpo está desarrollando, ¿verdad?, esa sustancia que se conoce como dopamina. Y él dijo que las personas que están solas, que enfrentan soledad, muchas veces son débiles en cuanto a su sistema inmunológico. Por eso es que el Señor, ¿verdad?, mucho tiempo atrás nos dijo que no es bueno que el hombre esté solo. ¿Sí se acuerda? Ya desde Génesis viene esa instrucción, ese mandato. Y es algo que Dios, ¿verdad?, por medio de la Biblia nos va diciendo de manera clara y repetitiva. La soledad no es buena para el hombre, no le ayuda, no le hace bien. Y esto, ¿verdad?, pues no solamente el doctor Lynch nos lo da como resultado de su estudio, y gracias a eso podemos decir que está científicamente comprobado, sino que también está bíblicamente comprobado. Tú y yo necesitamos relacionarnos. Y primeramente, tú y yo tenemos que relacionarnos con Dios, con nuestro Padre, con el Creador. Pero de igual manera tenemos que relacionarnos con otras personas. Y para poder relacionarnos, la Biblia nos dice que si queremos relacionarnos de manera correcta, necesitamos desarrollar, con la ayuda del Espíritu Santo, un fruto muy importante, que es la humildad o la amabilidad. Si tú quieres tener buenas relaciones con las demás personas, buenas amistades, pues necesitas, ¿verdad?, desarrollar la amabilidad y la humildad. La Biblia nos dice, ¿verdad?, que para poder tú y yo mantener o para poder desarrollar la amabilidad y la humildad, pues necesitamos la ayuda de Dios. Y está disponible para nosotros por medio de su Espíritu Santo. Pero también, ¿verdad?, la Biblia, para describir esta palabra de humildad, que es algo clave en el creyente, usa una palabra griega que se traduce como mansedumbre o humildad, que significa literalmente fuerza bajo control. Si usted quiere hoy en día recibir un concepto, una definición de lo que es la humildad es fuerza bajo control. Pero también hay que aclarar que aunque la fuerza está bajo control, la persona no es débil, sino que sabe dominarse, sabe cuándo usar esa fuerza.
Entonces la Biblia, ¿verdad?, nos dice que de manera literal la humildad o la mansedumbre es tener fuerza, pero tenerla bajo control. Así que ser manso o humilde, según la definición que viene en la palabra, que es lo que nos atañe a nosotros, porque es verdad, no es ser débil. Una persona humilde no es alguien débil. Una persona amable no es alguien débil. Es una persona que sabe dominarse a sí mismo. Y por eso sabe ser amable y puede ser humilde. Esta palabra, de hecho, en el contexto en el que se escribe la Biblia, se usaba la mayor parte del tiempo para describir o hacer alusión a esos caballos salvajes que después de haber sido amaestrados y enseñados, ahora son caballos mansos. Y entonces, ¿verdad?, el caballo que ya había sido domesticado o amaestrado, seguía teniendo la misma fuerza de cuando era un caballo salvaje. Pero la diferencia era que este caballo ahora podía dominar esa fuerza. No la fuerza lo dominaba a él. Aunque él seguía teniendo esa fuerza y energía, ya no era salvaje, sino que era un caballo que se podía controlar. Y al hacer esto de controlarse, este caballo era útil para su amo. Tú y yo, ¿verdad?, a la luz de la palabra, pues debemos ser mansos y humildes para poder ser útiles para nuestro amo, que es el Señor. Una persona que no es mansa y humilde no va a poder ser útil en el camino del Señor y menos para su obra, porque son dos elementos que son claves para la vida del creyente. En la palabra se nos van a mencionar, hermanos, ¿verdad?, que la humildad nos ayuda a controlarnos. Por eso es que tú y yo debemos desarrollar la humildad para poder controlarnos. Pero también debemos desarrollar la humildad, ¿verdad?, porque eso nos va a permitir ser útiles. Y en la Biblia hay dos ejemplos que se nos mencionan de unos hombres que fueron llamados mansos y humildes. Y esos hombres fueron Moisés y Jesús. Y ninguno de ellos dos era un hombre débil. Ambos eran hombres sumamente capaces, fuertes y sobre todo que se sabían dominar. Y por eso fueron útiles para el Señor. Obviamente Jesús, ¿verdad?, marca la diferencia porque Él mismo es Dios. Pero con Moisés, ¿verdad?, se nos deja ver que Él fue manso y humilde de corazón. Y por eso fue que Dios lo usa, lo llama para poder liberar al pueblo de la esclavitud y guiarlo por el desierto rumbo hacia la tierra prometida. Entonces, ¿cómo tú y yo podemos desarrollar o poner en práctica la humildad? Bueno, la Biblia nos da una serie de consejos prácticos. Y con esto quiero decir que son para que los pongas en práctica. No nada más son fáciles de entender, sino que son fáciles de aplicar si queremos crecer en la humildad. Ahora, yo no voy a hablar de ustedes, ¿verdad? Voy a hablar de uno. Algo que como pastor batallo, y yo creo que la mayoría de los pastores batallamos, es con el orgullo. Y más, ¿verdad?, cuando vemos que alguien nos dice cuando predicamos, ay, pastor, qué bonita predicación. Eso, hermanos, se siente bien bonito, no se lo voy a negar. Pero es un hilo tan delgado de entender que eres un instrumento a creerte que tú eres el mensajero. Entonces, es algo, ¿verdad?, que de manera personal, pues, es algo con lo que yo batallo. Pero yo no sé tú, ¿verdad?, porque también en nuestro contexto del norte del país, llegamos a ser muy soberbios, muy orgullosos y nos oponemos muchas veces a ser humildes, a ser amables. Entonces, vamos a ver a la luz de la palabra algunos consejos prácticos para que tú y yo podamos crecer y practicar el fruto del Espíritu Santo, que es la humildad. El primer consejo, en Filipenses capítulo 2, versículo 4, sé comprensivo. ¿Quieres crecer en la humildad? Tienes que comprender a las personas. Tienes que ser comprensivo, no exigente. Hay una diferencia, hermanos, entre estas dos cosas. Y es la diferencia que nos ayuda a ser humildes. La palabra de Dios ahí en Filipenses capítulo 2, versículo 4 nos dice, cada uno debe velar, no solo por sus intereses, sino también por los intereses de los demás. Cuando quieras tú realmente crecer en la humildad, necesitas también crecer en esta parte de comprender a las personas y no exigirles.
Porque muchas veces eso es lo que no nos ayuda a practicar la humildad. Y quiero que pongamos ejemplos prácticos. Cuando alguien te sirve, ¿eres comprensivo o eres exigente? Cuando vas a un restaurante y te toca, ¿verdad?, que te atienda un mesero, o vas a algún trámite ahí en presidencia o en alguna dependencia de gobierno y te atiende el secretario o algún empleado, o en el supermercado, ¿verdad?, Gutiérrez, Soriana, Walmart, Bodega, Merco, al que tú vayas, cuando te atiende un cajero, ¿eres comprensivo o eres exigente? Porque si nos damos cuenta, esa actitud que tenemos con esas personas que nos sirven refleja si somos o no somos humildes. Muchas veces, ¿verdad?, somos groseros con los meseros. Joven, y le tronamos los dedos. O si nos trae algo mal, ¿verdad?, de volada reclamamos. Rápidamente hacemos pleito, cuando en realidad nosotros deberíamos caracterizarnos por ser gente comprensiva. Pero mayormente, ¿verdad?, somos groseros y exigentes. ¿Y sabe por qué? Porque no entendemos que esas personas también pueden tener un mal día. No entendemos que a lo mejor ellos también están pasando por alguna situación o enfrentando alguna carencia. Y creemos nosotros, ¿verdad?, que porque estamos contratando un servicio o pagando por algo, tenemos el derecho de tratarlos mal. Si queremos realmente crecer en la humildad y en la amabilidad, debemos empezar a ser comprensivos con esas personas que nos sirven. ¿Eres una persona indiferente e impersonal con ellos? Yo siempre me he puesto muy observador, hermanos. Cuando voy a algún restaurante, la mayoría de los meseros trae aquí su nombre, no sé si se ha dado cuenta. O en el supermercado también a veces traen aquí su nombre. Y me gusta, ¿verdad?, saber su nombre, para que si llego a necesitar algo yo me pueda dirigir con él así de manera directa y de manera comprensiva, diciéndole cómo se llama. No, oye cajero, oye mesero, porque luego esos términos también los usamos nosotros de manera orgullosa, dándonos nosotros, ¿verdad?, el prestigio, porque yo estoy pagando, tú estás para servirme, para atenderme. Y hermanos, eso demuestra que nos falta crecer mucho en la humildad. Por eso te digo, a veces somos indiferentes o exigentes, o los tratamos nada más por arribita, sin darnos la oportunidad, ¿verdad?, de ponernos en su lugar. Porque no son robots, no son máquinas, también tienen sentimientos y emociones. Y cuando tú y yo los tratamos mal, ellos también sufren. Entonces debemos, ¿verdad?, atender este llamado y este consejo que Dios nos da si nuestro deseo es ser humildes. Aprender a comprender y no estar de exigentes. ¿Quieres desarrollar la amabilidad y la humildad? Date la oportunidad de comprender y entender a las personas que te sirven. Yo siempre, ¿verdad?, me he quedado con un hermano que hace poco falleció, el hermano Francisco Núñez, un hermano que anduvo por todo el mundo sembrando iglesias, predicando el evangelio, y me acuerdo cuando lo conocí en Veracruz, un hombre grandotote, hermanos, casi que los 2 metros, y moreno, y fuerte, y así, o sea, imponente él en su persona. Y me acuerdo mucho porque la vez que lo fuimos a recoger, porque iba a compartir algo ahí en la iglesia, lo llevamos a comer, ¿verdad? Y él lo primero que hizo al llegar fue preguntarle al mesero su nombre. Y después de que ya habíamos pedido lo que íbamos a pedir, nos trajo la comida. Se acerca el mesero porque deja el plato, ¿verdad?, y la bebida, y le preguntó, ¿tienes alguna necesidad por la cual te gustaría que oremos? Y es la única vez, hermanos, en la que yo vi eso y entendí que era también algo que yo debía hacer. Ahora, no siempre lo hago, no vaya a creer que yo voy por el mundo y por la vida, ¿verdad? Pero siempre que veo algo, que siento aquí en el corazón que Dios me lleva a hacer eso, le pregunto al mesero su nombre. O trato de ser amable también yo y comprensible con él o con ella. Pero tú, hermano, de manera personal, ¿cómo eres? Si realmente tu deseo es crecer en la humildad, es necesario que bajes tus exigencias para con las personas. Y sobre todo, con las de tu casa. Porque muchas veces, ¿verdad?, somos candil de la calle y oscuridad de la casa. Y allá afuera amables, ¿verdad?, y humildes, y en casa soberbios y orgullosos. Entonces debemos mejorar también esa parte primero en nuestra casa, porque el primer ministerio que tienes y que yo tengo es tu familia.
Y ahí es donde debemos poner en práctica estos consejos para poder ser más humildes. Ahí también en Primera de Pedro capítulo 3 versículo 4 se aconseja de manera clara a las esposas primeramente a adornarse con un espíritu suave y apacible. Pedro dice, ok, mujer, está bien que te arregles, que te peines, también es bueno, ¿verdad? Pero primero, dice Pedro, revisa tu actitud. Que sea una actitud suave y apacible, un espíritu que abrace a las personas que llegan a tu hogar y principalmente a tu familia. Lo cual, ¿verdad?, tiene mayor valor que cualquier ropa o cualquier accesorio, sin importar la marca que sea y lo que te haya costado. Y a los esposos, Pedro es más claro, no les dice algo así como para que descifren ellos el mensaje, les dice, esposos, traten con respeto a sus esposas y sean comprensivos con ellas. Si realmente nuestro anhelo es crecer en humildad, debemos empezar a comprender y dejar de exigir. Y hermano, también aquí en la iglesia, no falta alguna ocasión en la que tenemos alguna actividad, ¿verdad? Algún momento en el cual vamos a compartir los alimentos. Y algunos llegan y lo primero que hacen es sentarse. Y no hablo al tanteo, yo lo he visto, hermanos. Y se sientan y esperan a que otros les sirvan. Esperan a que otros les traigan. Y es más, exigen. Y gritan. En lugar de ellos pararse también y servir junto con el otro grupo de hermanos que así estamos sirviendo. A mí siempre, hermanos, y no me voy aquí a poner también yo como el mejor ejemplo, pero a mí siempre mi esposa me regaña porque en las comidas soy el último en sentarme. Porque yo prefiero, ¿verdad?, ver que todos estemos ya sentados comiendo y luego ya sentarme. Pero así también debemos ser cada uno de nosotros, comprensivos. A veces llegamos, ¿verdad?, ahí al salón social y vemos la mesa y nos sentamos primero nosotros que nuestros invitados. Y ahí es donde el Señor anhela que tú y yo estemos practicando la humildad. Segundo consejo, si quieres crecer en la humildad, llénate de gracia y no juzgues. Llénate de este favor, ¿verdad?, con el que Dios también te trata y no juzgues. La palabra de Dios en Romanos 14:1 dice, acepten al que es débil en la fe, pero no para juzgar sus opiniones. Cuando alguien te desilusiona, ¿lo tratas con gracia? Cuando alguien te decepciona, ¿lo abrazas o lo juzgas? Eso nos va a dar a nosotros, ¿verdad?, evidencia de si estamos actuando con humildad. Pablo escribe para advertir a los mismos creyentes de la iglesia en Roma que no caigan en la tentación de juzgar. Y les dice, todos somos propensos a equivocarnos, a pecar, a caer. Pero no por eso alguien debe agarrar el papel de juez. Si bien es cierto que también la misma palabra nos llama a exhortar, a confrontar, a restaurar, todo eso la Biblia nos dice que lo hagamos con humildad, con sencillez, poniéndonos en el lugar de la otra persona. Todos, hermanos, sin excepción, somos propensos a equivocarnos. Todos somos propensos a caer. Así que debemos también estar dispuestos a llenarnos de gracia en lugar de juzgar. La Biblia es clara y nos enseña la manera en la que tú y yo debemos reaccionar con alguien que es débil o con alguien que ha caído. Y si bien es cierto que no aceptamos su pecado, no aceptamos sus decisiones ni sus acciones, sí aceptamos a la persona. Sí le abrazamos y estamos para apoyarle. Siempre y cuando también la persona, ¿verdad?, quiera restaurarse con humildad y sencillez de corazón. Porque Cristo es lo que nos manda a hacer. A restaurar, a confrontar, a amonestar, a exhortar con amor y con humildad. Pero también si nosotros somos exhortados, corregidos, confrontados, también a reaccionar con humildad y sencillez. Debemos mostrar arrepentimiento y deseo de cambiar si nos hemos equivocado. Y ahí es donde fallamos muchas veces. Porque sí, nos equivocamos y esperamos nosotros mismos solucionar el problema, pero no es así. Para poder solucionar tenemos que pedirle a Dios su ayuda. Y tenemos que también someternos en humildad y en obediencia a lo que los líderes o la misma iglesia
está haciendo para poder restaurarnos con amor y con humildad. Nosotros debemos dejar de juzgar, de señalar, porque a nosotros Cristo no nos ha tratado de esa manera. Cuando tú y yo venimos a Cristo, Él no nos señala ni nos juzga. Él nos abraza y nos acepta, pero en ese mismo proceso nos cambia, nos restaura y nos transforma. La reacción que muestra Jesús en una parte muy clara con la mujer, ¿verdad?, que es sorprendida en adulterio, nos deja ver que tú y yo debemos mostrar gracia, sensibilidad en lugar de juicio. Pero para hacer eso debemos estar primero nosotros en una comunión con Dios, llenos de su gracia. Cuando alguien te desilusione, te decepcione, te falle, te traicione, en lugar de juzgar, muéstrale esa gracia que Dios te ha mostrado y que nos ha mostrado a todos nosotros cada día. El tercer consejo, si quieres realmente crecer en humildad y practicarla, sé tierno y sin rendirte. Proverbios 15:1 dice, la respuesta amable calma el enojo. En cambio, la respuesta grosera lo enciende más. Debemos ser conscientes, mis hermanos, que en esta vida no es posible agradar a todos. ¿Sí estás de acuerdo conmigo? No somos monedita de oro para caerle bien a todos. A alguien no le vamos a caer, a alguien no nos va a gustar, pero no por eso es justificación para tratar mal a esa persona. Debemos ser conscientes, ¿verdad?, que siempre habrá personas a nuestro alrededor que quieran pelear, discutir e incluso contradecir todo lo que digas, incluso aun cuando tienes razón, por el simple hecho de que no es afín a ti. Y una de las maneras en la que Dios prueba nuestra madurez espiritual es al ver cómo lidiamos con ese tipo de personas que están en desacuerdo con nosotros. Porque muchas veces, ¿verdad?, cuando alguien nos ataca, cuando alguien pelea o discute o nos contradice, lo primero que hacemos es ponernos, ¿verdad?, como energúmenos y a ver de qué cuero salen más correas, a ver quién levanta más la voz, en lugar de ser tiernos, sin rendirnos. Hay que identificar, hermanos, a esas personas que tienen la necesidad de atacar, de quejarse o de criticar todo lo que hacemos. Y hay que identificarlas, no para hacerlos a un lado, no, para poder ver la reacción que vamos a tener cuando nos encontremos con ellas. Hay que ser muy claros, hermanos. Y hay que identificar a esas personas que solamente atacan, quejan o critican. Entonces, vamos a poder actuar con ellos con humildad y con ternura, así como Cristo lo hace también con nosotros. Generalmente cuando encontramos a personas, ¿verdad?, así, tenemos tres alternativas. Si tienes tú a una persona, a lo mejor en tu trabajo, a lo mejor, ¿verdad?, en la escuela, Dios no lo quiera, pero a lo mejor en tu casa o en la iglesia, tienes tres alternativas. Si tienes personas que atacan, se quejan o critican todo lo que tú haces, puedes retirarte. Cuando te ataque, cuando te critique, cuando se queje, te puedes retirar. Puedes dejar a esa persona, ¿verdad?, que discuta. O puedes también, ¿verdad?, reaccionar con ira, con enojo. O también puedes responder con humildad. Dios anhela que tú y yo tomemos la tercera alternativa. Responder con humildad. Y para eso debemos usar la ayuda que viene de su Santo Espíritu que mora en nosotros. Yo en la semana estuve en la casa de unos de ustedes y les compartía eso. Digo, yo me acuerdo cuando yo era más joven y le pedía al Señor, Señora, hazme crecer en paciencia. Yo era, bueno, todavía batallo un poquito con la paciencia. Soy muy impaciente. Y yo le pedía a Dios, ¿verdad? Señor, dame paciencia, ayúdame a crecer en paciencia. Y luego el Señor me llamó a ser pastor. Y me dijo, ¿quieres que te ayude? Trata con personas de todo tipo, grandes y chicos, nuevos y viejos en el Evangelio, con ideas abiertas o cerradas, para que puedas crecer en paciencia. Y yo lo he practicado, hermanos, ahora, ¿verdad?, que he tenido la oportunidad de estar aquí, crecer en esa parte de la paciencia. Hay veces que, en serio, yo quisiera responderles
como Jaime antes lo hubiera hecho. Pero le doy gracias a Dios porque de volada me para la boca el Señor para responder con humildad, con sencillez, para poder escuchar también. Porque a lo mejor vienen las personas y atacan y critican y se quejan, pero no están atacando, ni criticando, ni quejándose por lo que hacemos, sino por algo que traen cargando. Y hay que saber diferenciar eso. Porque lo que nosotros tenemos que atacar es el problema, no a la persona. Y es lo que hacemos al revés. Atacamos a la persona y no hacemos caso del problema. Y entonces, ¿verdad? Es una bomba de tiempo. Pero si quieres realmente crecer en humildad, pues tienes que aprender a ser tierno sin rendirte. En casa normalmente, ¿verdad? Pareciera que son dos bandos, el del papá y el de la mamá. Y la mamá trata bien al papá y el papá viene enojado y le responde mal y la mamá también le responde. Y luego el papá la quiere tratar bien y la mamá le responde porque se acordó de lo que le hizo y así están, mire, en conflicto constante. Y eso es porque sí somos tiernos, pero nos rendimos muy fácilmente. Al recibir la respuesta, ¿verdad?, de nuestra pareja, ya. No, es que tú no me ayudas. Es que tú no cambias. Siempre eres igual. Entonces, eso, hermanos, no nos ayuda a crecer en humildad. Cuarto consejo, sea amable. ¿Quieres crecer en humildad? Sea amable, no inalcanzable. Hay muchas personas aquí mismo en la iglesia a las que yo nunca les he visto una sonrisa. Y eso, hermanos, a mí sinceramente me hace ver que debemos todavía seguir creciendo en humildad para poder ser amables, para poder estar abiertos con las demás personas y abrazarlos, tal como el Evangelio lo dice que debemos hacer. Pero a veces, ¿verdad?, nos creemos como inalcanzables. No, yo me llevo con los que ya tienen más tiempo en la iglesia. Soy inalcanzable para otros. Cuando la Biblia nos dice de manera clara en Santiago 1:19, mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente: todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y más lentos para enojarse. Pero por eso te pregunto, ¿cómo eres tú? ¿Eres amable o eres inalcanzable? Evalúa cómo has estado actuando, porque a lo mejor tú crees que estás actuando con amabilidad, pero en realidad estás actuando, ¿verdad?, con todo lo contrario. No estás ni siquiera dándote la oportunidad de que alguien te salude, te dé el buen día. Y eso pasa, ¿verdad?, porque no estamos actuando con humildad. Cuando alguien te corrige, ¿cómo actúas? ¿Con amabilidad? ¿Con educación? ¿O como alguien inalcanzable que dice, yo nunca me equivoco? Es más, cuando me equivoco no me estoy equivocando porque lo hice a propósito para ver si estabas atenta. Y eso, hermanos, demuestra que estamos actuando con una actitud, ¿verdad?, en la que somos inalcanzables, incorregibles, porque somos perfectos, creemos nosotros. Ese pasaje ahí en Santiago nos muestra de manera práctica que si tú y yo hacemos las primeras dos cosas, rápidos para escuchar, lentos para hablar, casi que de manera natural vamos a hacer la tercera. Vamos a ser más lentos para enojarnos. Así que, si tú realmente quieres ser una persona humilde, usa tus oídos más que la boca. Y siempre ten la disposición de ser corregido. Siempre muestra, ¿verdad?, un deseo de crecer. Y si es necesario que se corrija, pues se va a corregir. Por eso es que el Señor, hermanos, nos pone dos orejas, dos oídos a ti y a mí, y una boca, para que escuchemos más y hablemos menos. ¿Cómo te pones cuando alguien te corrige? En el trabajo, cuando el que acaba de entrar apenas ayer te está enseñando algo, ¿cómo te pones? ¿Qué me vas a venir a decir tú a mí si no sabes nada? ¿Eres nuevo? Pero eso pasa porque actuamos con esa actitud de ser inalcanzables, incorregibles. ¿Cómo te pones entonces cuando alguien te corrige? ¿A la defensiva o en humildad recibes esa corrección? Hijos, ¿cómo se ponen cuando papá o mamá los corrige?
Y papás, mamás, ¿cómo se ponen también cuando sus hijos los corrigen? Porque también son conscientes, ¿verdad? Que de vez en cuando los hijos les pueden enseñar algo a los papás, ¿o no? Si no, papás y mamás, ustedes son los inalcanzables. Hay cosas en las que los hijos, ¿verdad? Van a ser más hábiles, inteligentes que los adultos. Y hay que ser conscientes de que también tenemos que estar dispuestos a recibir esa corrección. La gente más sabia, hermanos, que de manera personal conozco, son personas que han estado dispuestos a aprender siempre de los demás. No importa quién sea, siempre están dispuestos a aprender de esa persona. Y yo de manera personal admiro a esas personas. Son personas que tienen grados así académicos, maestrías, posgrados, doctorado, postdoctorado y siguen teniendo una actitud de humildad para aprender y ser enseñados, sin importar, ¿verdad?, su edad o su experiencia. Yo le pregunto, ¿usted todavía necesita seguir aprendiendo? ¿O ya sabe todo? Necesitamos seguir creciendo y aprendiendo más, y la humildad nos va a ayudar a hacer esto una realidad. La humildad implica estar dispuesto a admitir que uno no puede estar equivocado. Cuando tú y yo aceptamos nuestro error, entonces, ¿verdad?, estamos dispuestos a aprender. Pero siendo sinceros, ¿verdad?, con mucho, no estamos dispuestos a aprender. Y lo demuestra nuestra actitud. Por eso cuando nos acercamos, ¿verdad?, incluso a estudiar la palabra, debemos hacerlo con una actitud mansa y humilde, diciéndole al Señor, Señor, ¿qué me quieres enseñar? Lo que voy a leer, ¿qué necesito aprender, Dios? Pero a veces queremos leer la Biblia y nosotros enseñarle a Dios. O enseñarle a otros, en lugar de primero nosotros aprender. Así que si quieres realmente crecer en humildad, sea amable, no inalcanzable. Quinto consejo, sé un actor. ¿Quieres ser más humilde? Sé un actor, no un reactor. El actor, ¿verdad?, nos queda claro que sabe lo que tiene que hacer. El reactor va a responder de acuerdo a la actitud de la otra persona, de acuerdo a la acción, de acuerdo a las palabras. Pero el actor va a saber lo que tiene que hacer sin importar la reacción de las demás personas. Y me gusta cómo Pedro, ¿verdad?, ahí en su carta nos pone el ejemplo de Cristo, quien a pesar de estar, pareciera, ¿verdad?, humanamente en un ámbito de debilidad, Él es el actor principal. Él es el que está, ¿verdad?, controlando la situación. Y nos dice primera de Pedro 2:23, cuando insultaban a Cristo, Él no respondía con insultos. Y cuando sufría, no respondía con amenazas. Él dejó todo en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. Cuando digo, hermanos, que debemos ser actores, no quiero decir que debemos andar fingiendo, que debemos actuar, ¿verdad?, de manera hipócrita. No, estoy diciendo que tú y yo debemos ser los que iniciemos la acción, y sobre todo las buenas acciones. Pedro por eso nos recuerda cómo Jesús fue un actor principal, el director de la escena cuando estaba frente a Pilato. Mientras era cuestionado Jesús e injustamente señalado, Él no reacciona, Él no responde, sino que Él está en silencio. Y al estar en silencio, Él toma el control de toda la situación. Toma el control de todo lo que le rodea. Y si queremos realmente ser humildes, si queremos crecer en el fruto del Espíritu Santo, debemos estar dispuestos a soportar, así como Cristo. Y me gusta el pasaje que dice, ¿verdad?, cuando insultaban a Cristo, Él no reaccionaba, Él no respondía con insultos. Y cuando lo hacían sufrir, Él no respondía, Él no reaccionaba con amenazas. Él dejó todo en manos de Dios. Así que, ¿quieres ser humilde? Tenemos que estar dispuestos a soportar, así como Cristo lo hizo. Sobre todo, hermanos, cuando alguien nos lastime. Debemos actuar así como Cristo, no reaccionar a como tú y yo lo haríamos. La fuerza realmente se encuentra en la humildad. Y la humildad nos ayuda a controlar el dolor sin desquitarnos. Así que, ¿quieres ser humilde?
pues necesitas el poder de Dios. No es algo que de manera humana tú y yo tenemos. Porque para soportar, ¿verdad? Pues no es tan fácil. Pero cuando tenemos a Dios con nosotros, todo es sencillo. Y Cristo es el claro ejemplo de eso. Así que sé un actor, no un reactor. Que si tú, ¿verdad?, quieres y tienes ese deseo de cambiar y le pides a Dios su ayuda, que no te detenga ni te desanime la respuesta de las otras personas, las reacciones de ellos. Porque de volada van a atacar. Bueno fuera, ¿verdad?, que hablaran y te dieran ánimos, que te echaran porras, pero no, la gente reacciona y reacciona mal. Y si te equivocas, ¿verdad?, después de hacer el esfuerzo por cambiar, más mal van a reaccionar. Pero ahí es cuando tú debes estar dispuesto a actuar y actuar como Cristo. Y el último consejo, y es muy claro: ¿quieres crecer en humildad? Sé respetuoso. Una persona humilde, una persona amable tiene esta característica: respeta. La palabra nos dice en 1 de Pedro capítulo 3 versículo 15, más bien honren en su corazón a Cristo como Señor y estén siempre preparados para responder a todo el que pida razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con gentileza y respeto. Si tú y yo queremos ser humildes y crecer, ¿verdad?, en el fruto del Espíritu Santo, necesitamos comenzar a respetarnos. Necesitamos comenzar a ser una iglesia que se respeta adentro de estas paredes. Pero te pregunto, hermano, y sin necesidad de que me contestes, ¿con cuánta facilidad nos criticamos los unos a los otros aquí adentro? Ay, ¿ya viste cómo vino? ¿Y ya viste lo que hizo? Y mira, y eso, hermanos, nos muestra que no nos respetamos. Estamos constantemente atacándonos y quejándonos. Y debemos crecer en el respeto para poder, ¿verdad?, reflejar esa humildad. Y sobre todo, hermanos, hay que respetar a los no creyentes también. Muchas veces los tratamos como si ellos fueran unos ignorantes de todo y si no merecieran tampoco ellos la salvación y la gracia. Ni tú y yo la merecemos. Pero Cristo en su infinita bondad nos la regala. Y la diferencia es que tú y yo ya encontramos dónde está el pan. Pero seguimos siendo pordioseros. Seguimos siendo gente que necesita. Y esas mismas personas que están allá afuera están igual que nosotros. Lo único que nos diferencia es que tú y yo ya sabemos dónde encontrar el alimento espiritual. Pero si queremos realmente crecer en humildad, hay que tratarlos con respeto. Con mucha facilidad, sin darnos cuenta, atacamos a los que no comparten nuestra fe. Yo estoy seguro que usted en su familia, ¿verdad?, tiene a gente que no es creyente, o de otra religión, o de una secta, Dios no lo quiera también. Y cuando se ponen a hablar acerca de Dios, acerca de la palabra, lo primero que usted hace es atacar. Querer confrontar a la persona, en lugar de solamente compartir el evangelio con respeto y aceptando también a esa persona. No aceptando sus actitudes, ni sus acciones, pero sí a la persona. Muchas personas no ponen en práctica esto porque piensan que al hacerlo, al ser humildes, al ser respetuosos, están aprobando el estilo de vida de esas personas que aún no tienen a Cristo. Pero no es así, hermanos. Quitémonos ese estigma falso y esa venda de los ojos. Cuando tú y yo los tratamos con respeto, con humildad y con compasión, les demostramos la actitud de Dios. Y eso es mejor testimonio para esas personas. La gente necesita escuchar el evangelio. De eso estoy convencido, hermano. Yo espero que tú también. La gente necesita escuchar el evangelio, pero muchas veces nuestra actitud al anunciarles el evangelio impide que ellos lo reciban. Yo no sé cómo te hayan a ti anunciado el evangelio. No sé cómo hayas escuchado el mensaje, pero muy probablemente te hayan atacado. Te hayan dicho de volada, eres un pecador y te vas a ir al infierno. En lugar de hablarte del amor de Dios. En lugar de hablarte de su gracia, de su bondad, de su misericordia. Y al hacer eso, hermanos, no estamos negando que somos pecadores, pero estamos tratando a las personas con humildad y con sencillez y sobre todo con respeto. Cuando tú y yo vamos y compartimos así, atacando a las personas, rechazándoles, pensando que no saben nada, el evangelio no va a poder hacer su acción en su vida. Y no porque el evangelio pierda poder, porque el evangelio es poder.
pero nuestra actitud impide que ellos reciban. Cuando estamos evangelizando, hablando con alguien de nuestra fe, mostrémosle respeto, no rechazo. Mostrémosle respeto. Muchas veces predicamos el evangelio, pero desde un ámbito de superioridad. Nos creemos más porque ya somos cristianos. Yo ya no hago esas cosas. Seguimos pecando, hermano, que no se le olvide. Y se lo dice empezando aquí el que está enfrente. Pero la diferencia es que ahora tenemos a Cristo, quien aboga a nuestro favor. Pero no debemos nosotros olvidar eso cuando estemos predicando. La manera en la que estamos predicando el evangelio puede determinar el interés e incluso la respuesta que la persona va a dar al escuchar el mensaje. Así que recordemos, hermanos, nuestra actitud habla más que nuestras palabras. Hay dos maneras de llevar el evangelio de buenas nuevas a la gente. Puedes machacarle la cabeza y aprende y entiende y ya cambia. Puedes llevar el evangelio así y puede que se conviertan porque a lo mejor así te pasó a ti. Pero puedes también llevar el evangelio siendo compasivo. Puedes atraerlo con amor. Y no solamente a Dios, sino también a la iglesia. La forma más efectiva de llevar el evangelio, y comprobado bíblicamente, es siendo compasivos, así como Jesús. Así que debemos realmente ser respetuosos para poder tener un resultado diferente al momento de evangelizar. Termino con esto. Jesús fue humilde. Fue el ejemplo máximo de mansedumbre, de humildad, de amabilidad, de compasión. Y quiere que todos nosotros seamos humildes. Y sobre todo cuando le hablamos a otros acerca de Él. La humildad era algo natural en Jesús. Era algo que Él hacía y demostraba siempre. Pero a la mayoría de nosotros nos cuesta actuar de esa manera. Por eso es que debemos usar el poder que el Espíritu Santo nos ofrece. Y no solamente para crecer, sino también para ser de bendición a quienes nos rodean. Uno de los beneficios, hermanos, más grandes, ¿verdad?, que trae en el sentido humano de ser más humilde es llevar un estilo de vida más relajado. Una persona humilde no se anda preocupando, no anda ansioso, no anda estresado. Una persona humilde disfruta. Disfruta. Si se está comiendo hoy un elote, lo disfruta. Y si al rato se está comiendo un corte de carne jugoso con la mejor marinada y todo lo que tú quieras, disfruta. Pero los que no son humildes, ahí andan preocupados, ansiosos, estresados, exigiendo a los demás, juzgando a quienes se cruzan por su camino, o se la pasan también queriendo tener siempre la razón, o incluso se niegan a aprender de los demás y, sobre todo, se la pasan tratando a los demás con faltas de respeto. Esas personas, ¿verdad?, pues demuestran que necesitan crecer y ser más humildes, así como Cristo. Dios, nuestro Señor, anhela que tú y yo nos dejemos transformar por Él. ¿Cómo ha sido entonces hasta ahora nuestra vida, hermanos? Viendo en retrospectiva nuestros años de conocer a Cristo, ¿nos convencemos de que hemos estado actuando con humildad, con amabilidad? O si nos pusieran un examen, reprobaríamos, porque en realidad no hemos crecido ni practicado la humildad. ¿Cómo ha sido tu vida hasta ahora? ¿Ha sido una vida amable, humilde, de bendición para los demás? Porque ese es el propósito que Dios tiene para tu vida. Y quiero preguntarte algo de manera directa. ¿Con quién te cuesta más trabajo ser humilde? ¿Con qué persona? ¿Con la suegra? ¿Con los que nos ofenden? Entonces, tenemos mucho trabajo, hermanos. Porque Dios, te lo vuelvo a repetir, anhela no solamente que nos dejemos transformar por Él, sino que crezcamos en humildad. Y ahora mismo podemos pedirle a Dios su ayuda para ser más humildes, para ser más amables
Y recordemos, ¿verdad?, que para crecer en esta área de la humildad, no puedes ni vas a lograrlo dependiendo de tu fuerza de voluntad. Aunque te lo propongas y tengas las más ganas de todo el mundo, no vas a poder. Porque la humildad es un fruto del Espíritu Santo, que solo con la ayuda de Dios y dependiendo del Espíritu vas a poder practicar. Así que, hermanos, practiquemos la humildad y comencemos en nuestra casa, en nuestra iglesia, con los que nos rodean, con aquellos que les estamos compartiendo de Cristo. Seamos humildes y sobre todo seamos respetuosos. ¿Quieres tú realmente crecer en la humildad? ¿Quieres tú realmente ser, como lo dice la palabra, manso, no menso, manso, así como Cristo lo fue? Ser útil para la obra de Dios, ese es tu deseo. Pues entonces empieza con la humildad. No creas, ¿verdad?, que ya eres el mero papas fritas que sabe todo y que nadie le enseña. Cambia esa actitud. Deja que el Señor te transforme y que Él te ayude a mostrar el fruto de su Espíritu Santo. Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu mensaje que nos recuerda, Padre, este aspecto clave de nosotros como creyentes. Gracias, Señor, porque nos ayudas a través de tu palabra con estos consejos a poder practicar la humildad. No solamente entenderla o conocerla, sino hacerla una realidad en nuestra vida. Señor, ayúdanos por medio de tu Espíritu Santo a crecer en humildad. Que seamos una iglesia, Señor, que sea caracterizada por la humildad, por la mansedumbre, por la amabilidad. Que la gente, Señor, que viene y nos visita pueda sentirse aceptada y que pueda sentirse abrazada, primeramente por ti, pero también por nosotros, que reflejamos tu amor aquí en la tierra. Señor, ayúdanos a ser comprensivos. Ayúdanos, Señor, a ser tiernos. Ayúdanos, Señor, a ser amables, a ser respetuosos, a llenarnos de tu gracia, Señor. Ayúdanos, Padre, porque sinceramente reaccionamos y reaccionamos siempre mal. Pero ayúdanos a actuar así como Cristo lo hizo, con humildad y con sencillez. No buscando, Señor, nada más nuestros propios intereses, sino velando también por las necesidades de quienes nos rodean. Y principalmente por aquellos que aún no te conocen. Señor, que la honra y la gloria sea únicamente para ti. Y que realmente tu evangelio, al ser predicado con humildad, con sencillez, con amabilidad, dé su fruto. Y sea únicamente para agradarte a ti, porque solo tú lo mereces. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.